Gracias, magistrado presidente. Solo para defender el proyecto que someto a consideración, primero que nada quisiera plantear cuál es el tema, es decir, que de momento podamos hacer a un lado la parte estrictamente procedimental para entender cuál es el fondo del asunto y luego llevar el asunto a la formalidad jurídica de la cual aquí se habla. ¿Ante qué estamos? Estamos ante una elección de agencias municipales en un municipio verdaderamente pobre y alejado del país, San Mateo del Mar. Y básicamente, ¿qué es lo que aquí se viene doliendo la hoy actora? De una exclusión de haber participado en una elección de agencias municipales y donde en las constancias de autos la propia autoridad, la propia agencia que realiza el proceso electoral dice, y cito: todo ciudadano puede ocupar los cargos de la Asamblea sin importar que sean hombres o mujeres. Sin embargo, en efecto, las mujeres son apáticas para desempeñar algún cargo. Esto es justificable en virtud de que los cargos se desempeñan sin retribución alguna y por el rol que desempeñan en la comunidad. Les resulta gravoso, sin embargo, esta circunstancia no depende de la voluntad del suscrito ni de algún otro ciudadano en particular. Reitero, es producto de la idiosincrasia de nuestra comunidad. ¿Qué nos dice el artículo 1 de la Constitución Política en su párrafo 2? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Y qué nos dice el artículo 2 relativo precisamente a la protección de los pueblos originarios de esta nación? Será posible elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votado en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y elecciones populares para los que hayan sido electos o designados. Insisto, en condiciones de igualdad. Aquí hemos hablado mucho en este tribunal y ya ha surgido inclusive temas absolutamente interesantes que yo me enorgullece ser parte de esas votaciones que efectivamente tienen que ver con una perspectiva intercultural y en este caso no solo intercultural sino también a favor de la paridad del género y la inclusión de la mujer y sobre todo de las mujeres provenientes de las comunidades indígenas. Y me llama la atención que en este caso nos volvamos, pues como se dice coloquialmente, más papistas que el Papa. Y señalo esto porque este principio de progresividad del cual se ha dicho el magistrado Reyes Rodríguez que es un proyecto que maneja una imprecisión en ese concepto de progresividad, pues yo creo que es respecto del concepto que él tiene de progresividad, no es es decir, primero tendríamos que empezar por definir qué es la progresividad respecto de la jurisprudencia 7 de 2014, porque dicha jurisprudencia ahí no lo establece. Pero si analizamos en conjunto las normas que acabo de citar, artículo 1 de la Constitución, artículo 2 y el caso concreto, creo que a lo que nos lleva es que ante situaciones excepcionales se pueda atender y pues evidentemente revisar las características del aspecto procesal para poder entrar a fondo a analizar aspectos que tienen que ver con hacer justicia
en un caso tan sensible como este. Y me refiero ahora sí a la parte técnica y donde creo que, contrario a lo que aquí se dijo, que se deja a un lado el principio de legalidad, al contrario, este proyecto y esta sentencia lo que busca es hacer valer el principio de legalidad y dejar a un lado los formalismos en casos que nosotros mismos hemos admitido que es posible, digamos, una interpretación más favorable. Y no es que lo diga yo, es que está en recursos como el 1187, por cierto, del magistrado Reyes Rodríguez, el 1207 de la magistrada Yanino Talora y el 1239 también del magistrado Reyes Rodríguez del año pasado, de hace 2 años, del 2017, donde básicamente lo que nosotros dijimos es que los conflictos que involucren elecciones de usos y costumbres se deben computar los plazos en días hábiles, ¿no? Y una vez transcurrida la fecha de entrada en funciones de las autoridades comunitarias, en tanto no se presenten circunstancias extraordinarias que justifiquen urgencia y necesidad para conocer del asunto. Es decir, hemos buscado la forma de atender de manera casuística aspectos. En otros casos hemos dado muchos más días de los estrictamente que marca la ley procesal, atendiendo a circunstancias donde nos presentan algún tipo de alegato de imposibilidad para llegar, de las complicaciones que implica llegar a presentar en tiempo. Pues ¿por qué razón? Porque este país efectivamente sufre absolutas desigualdades en el acceso que tiene un ciudadano frente a otro en una cuestión fundamental que es el acceso a la justicia. Y entonces aquí lo que se nos está diciendo es que suponiendo sin conceder que se tomaran a partir de esos precedentes, porque si no tendría que decir por qué hemos votado esto prácticamente, si mal no recuerdo, por unanimidad, pues me tendrían que decir por qué por qué causa tanto conflicto y tanta molestia el hecho de conceder el cuarto día, y el cuarto día se concede básicamente a partir de un concepto de un plazo genérico de los medios de impugnación por una razón, porque la actora presentó un escrito presentado como juicio ciudadano, es decir, como juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y hemos también múltiples ocasiones aquí en este foro, pues suplido la queja de las personas que están, digamos, que se autoadscriben a la condición de usos y costumbres indígenas. Con lo cual, a mí me parece que existiendo ese aspecto y adicionado con el aspecto de que la propia sala regional, es decir, la sala responsable que atendió este asunto, determinó que no se contaban los días inhábiles, es decir, sábados y domingos, pudo haber llevado a la actora a una confusión precisamente en cuál era el plazo para presentar esto, considerando que sábado y domingo no contaba y considerando que ella lo estimaba que era un juicio de protección de los derechos político-electorales. Aquí me podrán decir, bueno, es que sí sabía o no sabía, pero eso francamente acaba siendo tanto una suposición de los que aquí no comparten mi criterio como mi suposición de que no sabía. Pero insisto, en una interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 1 y 2 de la Constitución respecto al caso concreto de que se tratan de violaciones graves al principio de igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo al derecho pasivo a poder ser votada y también a una cuestión que tiene que ver con una cuestión de igualdad de género y de protección al género femenino para la participación de la mujer en la vida pública, me parece que claro que tiene relevancia y que claro que podría ser superable la ley procesal. ¿Y por qué podría ser procesable? Porque, insisto, porque como muchas otras ocasiones, a partir de la jurisprudencia 7/2014 y a partir del criterio de progresividad, hemos flexibilizado normas procesales para poder entrar al asunto, no encuentro yo razón para que en esta ocasión
el principio pro persona parezca un principio de segundo nivel, para que el hecho de que haya una persona que está acreditada en el expediente, que forma parte de una comunidad indígena, se le considere que debió de conocer estrictamente las normas procesales. Y me pasa pues también una cuestión curiosa, y es que hace un par de sesiones en esta misma mesa pues estaba dirimiendo un asunto que fue retirado y que tenía que ver precisamente con cómo se interpretaban los sábados y domingos y si iban a ser inhábiles para efectos de favorecer a las comunidades indígenas. No me pronuncio más de eso porque es un asunto que sigue sub iudice, pero me parece raro que haya propuestas en ese sentido y al mismo tiempo en este caso frente a la señora de nombre Clara Ojeda, se considere que su caso no amerita tener esas protecciones y esa flexibilidad en aras de un principio de progresividad. Y si no, pues yo lo que invitaría es a que a partir de este criterio estricto, en caso de que no proceda el proyecto que presento a consideración, pues nos sentemos a establecer taxativamente cuándo sí es progresivo y cuándo no es progresivo el derecho en tratándose de los usos y costumbres indígenas y de las personas que se autoadscriben a las comunidades indígenas. Eso sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias.